En los últimos meses, una ofensiva militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico ha despertado preocupación internacional, tensiones diplomáticas y denuncias sin precedentes de organismos de derechos humanos. Nuevas investigaciones periodísticas y reacciones de gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Colombia, empiezan a revelar una operación mucho más letal, amplia y controvertida de lo que se conocía hasta el momento. Hoy en Mundo al Día les contamos qué se ha descubierto, qué denuncias existen y cómo están respondiendo los gobiernos de la región. Todo comienza con una investigación publicada por The Washington Post y firmada por la periodista Amaya Verde. El reportaje expone detalles claves sobre la campaña militar lanzada por la administración Trump desde septiembre pasado. Lo primero que se descubre es el mapeo exacto de estos ataques, 11 en el Caribe y 11 en el Pacífico Oriental. Una ofensiva prácticamente simétrica, pero lo más grave está en ese primer ataque reportado el 2 de septiembre. Según fuentes citadas por el Post, tras un primer impacto quedaron 2 sobrevivientes en la embarcación. Fue entonces cuando el comandante a cargo ordenó un segundo ataque. ¿La razón? Cumplir con una directriz verbal atribuida al secretario de Defensa Pete Hegseth: matar a todos. Expertos de Naciones Unidas consultados por el Washington Post fueron contundentes. Señalan que estos operativos podrían constituir crímenes internacionales, describiendo los ataques como posibles homicidios ilegítimos ordenados por un gobierno sin un proceso judicial y sin el debido proceso también acompañando esta instancia. A partir de ahí, la ofensiva solo escaló. Desde principios de septiembre hasta el 4 de diciembre, Estados Unidos ha confirmado al menos 22 ataques contra lo que se describe como barcos narcotraficantes. El saldo es de entre 83 y 87 muertos. Y la progresión geográfica es clara. Inició en el Caribe frente a Venezuela los días 2 y 3 de septiembre y se expandió luego al Pacífico Oriental frente a Colombia, muy cerca al puerto de Buenaventura, con picos muy importantes entre el 22 y el 29 de octubre. Las muertes por incidentes suelen variar entre 1 y 4 personas y las nacionalidades reportadas públicamente incluyen venezolanos, trinitenses, colombianos y ecuatorianos. Pero las denuncias señalan otro panorama. Familias y medios locales aseguran que muchas de las víctimas eran pescadores civiles, no miembros de organizaciones criminales, y expertos legales y de gobierno de la región cuestionan abiertamente la base jurídica bajo la cual Estados Unidos está justificando los ataques, argumentando que las designaciones de organizaciones terroristas no han sido acompañadas de evidencia pública suficiente. Justamente en el Pacífico colombiano comienzan esas alertas. Hugo Mario Palomar desde el Valle tiene las advertencias que llegan puntualmente desde Buenaventura. Según el Washington Post, la Fuerza Militar de los Estados Unidos ejecutaron al menos 4 ataques contra embarcaciones que transportaban droga en aguas del Mar Pacífico frente a la costa de Buenaventura. Otros 2 ataques fueron ejecutados en la frontera colombo-ecuatoriana. Este medio de comunicación informó que estos ataques aéreos hacen parte de la ofensiva contra las bandas de traficantes de droga ordenada por el presidente Donald Trump, que ha dejado al menos 87 personas muertas en el Caribe y en el Pacífico. Una de las lanchas bombardeadas sería del ELN, mientras que las demás embarcaciones pertenecerían a otras organizaciones del narcotráfico. El presidente de la Asociación de Transportadores de Cabotaje Marítimo y Fluvial en el Pacífico, Javier Torres, aseguró que estas operaciones militares están poniendo en riesgo las embarcaciones que todos los días se desplazan con pasajeros y alimentos desde Buenaventura hasta 16 poblaciones del litoral pacífico en Nariño, Cauca y Chocó. Torres cuestionó la legalidad de los bombardeos. Y no puede ser, y esto hay que decirlo con todas las letras, un gobierno asesino venga a amenazar nuestras costas en el Pacífico a la gente que simplemente trata de transportar carga y conectar el Pacífico colombiano. Porque acá no se está distinguiendo. Según las informaciones que ellos mismos publican, simplemente pasan embarcaciones que les lanzan misiles sin contemplar quiénes son, ni qué llevan. En Buenaventura circulan versiones sobre la presunta desaparición de algunas personas que en las últimas semanas salieron a navegar y nunca regresaron. Sin embargo, no hay una sola denuncia formal, ni se ha comprobado que esto esté relacionado con los bombardeos por parte de las autoridades norteamericanas. Y desde el Pacífico nariñense también Winston Viracachea tiene otras de las voces de los pescadores de la región. Más allá de la amenaza que hay hoy y que existe en el Pacífico para el sustento diario de sus familias, los pescadores artesanales nariñenses dicen que salir de faena 90 millas
o 80 mar adentro del Pacífico, en límites entre Colombia y Ecuador, se ha convertido en un verdadero reto a la muerte. Aquí el miedo es generalizado. Transportadores de pasajeros, pescadores y hasta campesinos aseguran que desde hace más de 15 días que se produjo el primer ataque a una lancha presuntamente dedicada al narcotráfico, salir a la faena de pesca en aguas del Pacífico en horas de la noche o a la madrugada tiene un solo significado. La muerte. No significa otra cosa sino la muerte. Y sobre eso nosotros hacemos ese llamado a la comunidad internacional. Y es que tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos para salvar vidas. Sabemos que los pescadores lo hacen en horas nocturnas, sabemos que lo hacen dependiendo de las aguas, dependiendo de las mareas, pero hoy, desafortunadamente, en un ejercicio descomunal, inhumano, Estados Unidos arrecia contra cualquier ser humano, aún sin tener la certeza de si esa persona está delinquiendo. A pesar de que los pescadores defienden su oficio, de algo sí están seguros. El sector pesquero hoy en día tiene el mismo temor que cuando teníamos nosotros en las comunidades, los campesinos, que habían los tiroteos entre la guerrilla y el ejército. Embarcarse en lanchas con estos motores tiene sus propios riesgos, dicen los habitantes del Pacífico colombiano. Entonces hoy en día se va a acabar seguramente la pesca artesanal en el Pacífico porque la gente no va a arriesgar su vida, ¿sí?, a sabiendas de que lo único que le puede esperar allá es que el ejército de los Estados Unidos lo asesine. Otros prefieren que sus rostros no se graben, aunque aseguran que las cosas sí han cambiado. Por los piratas, más que todos los piratas. Y segundo, las pirañas y el bombardeo. Sí, eso es el miedo que hay ahora. En medio de esta ola de ataques surge la primera denuncia formal ante un organismo internacional. La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través del abogado estadounidense Dan Kovalik alegan que Carranza murió cuando un ataque estadounidense impactó su embarcación cerca de la costa colombiana el 15 de septiembre. La denuncia afirma que Estados Unidos cometió una ejecución extrajudicial, violando así los derechos humanos de Carranza, y señala directamente al secretario de Defensa o al secretario de Guerra, Pete Hegseth, como responsable de ordenar ese ataque, asegurando además que su conducta fue ratificada entonces por el presidente Donald Trump. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro también se pronunció sobre este caso. Dijo que Carranza era pescador de toda la vida, que su embarcación estaba en señal de socorro por un daño en uno de los motores. Y aunque admitió que Carranza pudo haber aceptado transportar mercancía prohibida por necesidad económica, insistió en que eso nunca mereció la pena de muerte. Estas tensiones avivaron el discurso del presidente Petro sobre la soberanía colombiana, y después de recibir nuevas advertencias del gobierno de Trump de que Colombia no estaba exenta de un ataque, Petro respondió con fuerza: la soberanía se defiende con la vida y a Colombia no se le amenaza. Aseguró que es injusto que Estados Unidos cuestione la lucha contra el narcotráfico, recordando la enorme cifra de colombianos que han muerto en este conflicto. La soberanía se defiende con la vida. Ese es el compromiso que hicimos quienes, por moral, luchamos por los demás, no por nosotros mismos. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico. Como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y aquí hay un cartel de los soles. La tensión no queda ahí. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunció lo que llamó un sabotaje tecnológico atribuido a Estados Unidos. Según Rojas, estarían emitiendo señales falsas, ciberataques y manipulaciones de GPS que afectarían el ingreso al espacio aéreo en Venezuela. Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos
de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OASI y de instancias internacionales. Porque hacer un saboteo hoy en día tecnológico a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen. Eso no podemos permitirlo. La comunidad internacional no puede permitir eso. Finalmente, el 4 de diciembre, Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque en el Pacífico como parte de su operación Lanza del Sur. 4 personas murieron y allí el ejército estadounidense las describió como narcoterroristas. El ataque volvió a encender las críticas contra Pete Hegseth, ya bajo presión tras la revelación del Washington Post. Trump y Hegseth niegan haber conocido el segundo ataque del 2 de septiembre contra supervivientes, pero al mismo tiempo Donald Trump anunció que se preparan operaciones en territorio venezolano y reafirmó su respaldo al secretario de Guerra. Todo esto ha provocado que el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en Estados Unidos abra investigaciones sobre la legalidad y los límites de estas ofensivas. Yo respaldo completamente la decisión de neutralizar esas embarcaciones, porque tras de esos botes hay responsables directos de miles de muertes en nuestro país. Las cifras hablan por sí solas. El 91% de las drogas que llegan a los Estados Unidos lo hacen por vía marítima, una realidad tan alarmante como inaceptable. Los ataques marítimos, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, las tensiones diplomáticas y las acusaciones de injerencia tecnológica pintan un escenario cada vez más complejo. A medida que salen más datos a la luz, la región se enfrenta a un debate urgente. ¿Dónde termina entonces la lucha contra el narcotráfico y dónde comienzan las violaciones al derecho internacional? Los leemos en los comentarios sobre este tema. Soy Valentina Herrera y esto es Mundo al Día y como siempre la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube.